Mariano. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido. Ya estamos aquí en Puebla, en mis recuerdos. Y el día de hoy vamos a tratar un tema por demás interesante. Ya conmemoramos a las mujeres en el mes de marzo y ahora para junio, en el Día del Padre, bueno, pues queremos hablar de poblanos ilustres, de hombres ilustres que le han dado fama o que han hecho algo por la ciudad de Puebla o han desarrollado aquí su vida y su carrera. Don Gustavo Velarde, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, don Enrique? Don Bienvenido. Ricardo, ¿cómo están? Un gusto estar Muy con bien, ustedes. gracias. Muy bien. Hola, Ricardo Enrique. Menéndez. Hola, Gustavo. ¿Cómo están? estás? Pues vamos a tener la oportunidad de conocer a través de estos personajes un montón de cosas interesantes sobre la vida y la historia de la ciudad, ¿no? Cantidad de cosas que tienen que aportar todos esos personajes. Sí, sobre todo porque Qué muchos, gusto. bueno, los conocemos de oídas. Sí, sí. Y hoy habrá oportunidad de ir platicando, pues, quién es cada uno, qué ha hecho y todo. De Y la decir verdad es algunas que de sus verdades. hay vidas ¿Cómo se dice? interesantes, sí. Y es apenas una fracción porque hay muchísimos poblanos. hay cualquier cantidad. Tuvimos que hacer una selección para que cupieran en este programa, pero yo pienso que son los que, como dicen, ya los hemos escuchado en conferencias, en programas, y ahora vamos a verlos más a detalle, ¿no? Qué es lo que hicieron y por qué son lo que son. Oye, este primer personaje que vamos a ver es Mariano Fernández Echeverría y Beitia. Él fue un abogado, un historiador, y a él se le debe la crónica, o sea, la historia de la fundación de la ciudad, ¿verdad? Sí, Y tengo entendido, vivía en la primera calle de la 4 Norte, junto a la casa donde vivió Catarina de San Juan. así es, pegadito ¿Verdad? ahí. Es una casa que ya no existe. Frente a la casa de mi tío, Sí. ahí vivía mi tío mero enfrente, donde es el Museo del Tecnológico de Monterrey. Era la casa de En mi la tío. acera poniente. En la acera poniente, claro. Sí, 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 sí. sí, es una casa que ya no existe, ya tenía su placa ahí y decía, Sí. una placa de Talavera. Y después por los años 60 pues la tiraron y La es el edificio tiraron. que hoy vemos, Sí. que de estos edificios de vidrios. Y pues ahí nació, y bueno, Hugo Lai dice que había más propiedades de los Echeverría en esa calle, porque eran españoles, casi nobles. Sí, sí. Y de hecho, Mariano Echeverría y Beitia vivió 19 años de joven, estudió en las escuelas de aquí de Puebla y después se fue a España con sus parientes que tenían una posición acomodada allá en España. Y ahí permaneció como más de 10 años, en donde ejerció la abogacía, porque aquí la estudió. Y ahí conoció a Lorenzo Boturini, que era un historiador, Claro. que aquí también es muy conocido, Sí, claro. que escribió sobre la historia de México. Sí. Entonces ahí es donde lo contagia a Mariano A escribir. a escribir sobre la historia, porque él escribió su propia historia de México. Hace Baluartes de México, ¿no? Que le Sí. publican primero. Y luego cuando es la fiesta del 4º centenario de la fundación, Leonides Andreu publica esta historia de la fundación de la ciudad que hace Beitia. Pero eso ya lo publica hasta los años, ¿qué? Hasta los 30. Hasta los 30, eso te iba a decir. Hasta 1931. Claro. Que es Ya. cuando se empieza a conocer. Oye, ya muy para acá, porque la historia esta la había redactado este señor. Sí, mucho muchos antes. años antes. Sí, sí. Tenemos que decir que él nació en 1718. Claro, pleno siglo XVIII. O sea, después de prácticamente 100 años, Sí, se le claro. publica, ¿no? Claro, sí fue nacido en Puebla, pero español, ¿no? De los españoles. Nacido en Puebla, pero de origen español. Y de posición económica muy alta. Claro, claro. Sí, sí, Este, por supuesto. Y aquí lo vemos en esta foto, que hay un busto en la Ciudad de México, enfrente de lo que era el convento de San Agustín, que después fue la Biblioteca Nacional de México. Y hay muchos bustos de personajes ilustres y uno de ellos es el de Beitia. Por eso pusimos esta foto, para que vean la importancia que se le da, porque también le escribió una historia de México, no solamente la de la fundación de Puebla,
¿Se acuerdan de estos 2 tomos que salieron facsimilares en los 80? Para rescatar y que los poblanos conocieran la historia de Puebla, de la fundación. Y se volvieron a reeditar porque pues, no había libros No había Mariano, otra cosa. No había otra cosa. Claro. Oye, y decíamos dónde vivía Echeverría y Beitia. Bueno, pues precisamente en la calle de Echeverría, que es la 4 Norte, la primera calle de la 4 Norte. Al fondo vemos el templo de la compañía. Sí, donde les menciono que nació Mario Echeverría, es la casa de la China Poblana, que es la esquina. La de la mera esquina. Y en la que le sigue, esa es la casa donde, según pues una placa que decía ahí de Talavera, había nacido ahí. Donde están los toldos. Y luego, bueno, pues exactamente, esta casa de la esquina, que ya hemos platicado infinidad de veces, ahí se estableció el Hotel Diligencias. El Hotel Diligencias, la maternidad del doctor Quintana. Años más tarde. Y el telégrafo. No, y después de la maternidad del doctor Quintana, la Universidad Femenina de Puebla. Claro, y ahora una preparatoria de la UAP. Ahora, la preparatoria Emiliano Zapata. Emiliano Zapata. Así es. Claro. Esta es la famosa calle de Echeverría. Sí, claro. Oye, otro personaje importante, Melchor de Covarrubias y Cervantes. ¿Cómo no? Sí, bueno, estamos tal? hablando de un filántropo, yo diría que el primer filántropo de la ciudad de Puebla. Un benefactor. Un benefactor que con su dinero que aportó, porque se estilaba que, por tradición, se dejaba dinero después de la muerte. Se dejaba una cantidad para que se hicieran obras pías como iglesias y cosas así. Y en este caso de Covarrubias fue en vida que él aportó el dinero para que se construyeran las obras que estaban apenas construyéndose de los jesuitas. Sí. Lo que es el Colegio del Espíritu Santo, hoy Universidad Autónoma de Puebla. Él hace un donativo de 28,000 pesos oro. Oh, un dineral. Sí, entonces. Un dineral. Y entonces, bueno, la Compañía de Jesús, sí, los jesuitas, ven adecuado y propio el donativo. Claro. Y le permiten ser un benefactor. Sí. ¿Ah? Y ya después de fallecido, pues también deja todo su dinero, porque era un hombre soltero que no tuvo descendencia, entonces llamaba a las labores que hacían los jesuitas. Oye, este señor vivía en la contraesquina del Hotel Colonial. Ahí está la casa que tiene la placa. Contraesquina del Carolino. Contraesquina y del Hotel Colonial. Muchos años hubo una imprenta que se llamaba Impresora Venus. Claro. Esa casa me la conozco bien porque mi papá era gerente de la imprenta. Yeah. Y entonces íbamos a trabajar ahí con mi papá, a recortar, a pegar, a todas las cosas que se usaban en una imprenta, ¿no? A ganarnos unos centavos. Y era la casa de este señor. Ahí está la placa que indica que era la casa del señor Melchor de Covarrubias. Sí, dicen que cuando murió, sus restos los depositan en la primera iglesia de los jesuitas. O sea, queremos pensar que es en la compañía. Y luego trasladan sus restos a uno de los colegios, al segundo colegio que fundan de San Juan, me parece, ¿no? Los jesuitas, sí. Bueno, porque hicieron varias edificaciones, ¿no? Sí. Ahí están los restos. Oye, pero decíamos de este personaje que participa, gracias a su donativo, la Compañía de Jesús le permite participar en este diseño. Y aquí hay una hipótesis, pues un boceto de lo que fue la primera fase del edificio carolino, que es esta imagen que vemos aquí arriba, mira. Fíjate que te voy a decir que la imagen de abajo, Enrique, se parece mucho al templo de San Juan Capistrano en California. Esta segunda. Cuando pasas de Los Ángeles que vas hacia San Francisco, frente a la carretera que va recorriendo la costa, está Capistrano. Y entonces hace cuenta que estoy viendo una arquitectura sencilla. Donde está el Capistrano, no me acuerdo si era de los jesuitas. Como una misión californiana, ¿no? Sí. Pues esta es una representación hipotética que lo hizo el arquitecto Sergio Vergara. Con razón, es hipotética. Claro, sí, es un boceto. Porque estamos aquí imaginándonos el inicio del Colegio del Espíritu Santo, que hoy es la UAP,
Así es como Así quedó. es como quedó, ahora sí es el antes y el después. Es Pero el vamos- Colegio Carolino. Para ver la obra de en lo que se materializó, la donación que hizo Melchor de Covarrubias. Oye, pero esta imagen que veíamos, este boceto, que es hipotético, Sí. ¿no le da idea a este templo? ¿Se acuerda de cómo era el Perpetuo Socorro ahí en la 27? Sí, claro. Era muy parecido, también, muy similar. También. ¿Verdad? El templo Y al de San Juan Capistrano, en California. que se cayó. Pero fíjate que yo creo que era el modo en que construían entonces, Claro. ¿verdad? Por eso se parecen Así es. a construcciones de otros lugares que no son Puebla. Que son similares. Otro personaje ilustre. Pues este personaje Don es muy José Manso y importante y Jaramillo. tiene cierta controversia porque hizo cosas que en su tiempo fueron modernizadoras y todo el mundo las aplaudió. Ahora hay quienes dicen que él hizo un mal a la ciudad. Pero Estamos hablando de ¿cómo? José ¿De Manso y veras? Jaramillo. ¿Eso dicen ahora? Sí, No me bueno, pues digas. es que cualquiera que meta el cincel y destruya, pues lo critica, ¿no? Pero en su mira. tiempo, pues lo que hizo era responder a los cambios de las modas Sí, arquitectónicas. Entonces él sustituyó el estilo barroco por el neoclásico, que era lo que imperaba. Y vaya que sí eran modas como hoy que cambia la moda de la ropa, así, cambió drásticamente. No, el barroco se volvió decadente. Oye, o la construcción de antes con la de ahora que es minimalista, ¿no? Sí, van cambiando Sí, los ¿no? estilos. Hoy admiramos y conservamos el barroco, pero en su época cayó en decadencia y ya nadie quería, todos los templos, hasta los mismos sacerdotes querían adecuar sus iglesias al nuevo estilo europeo. Entonces Manso fue el que renovó. Ahí tiene su historia, porque él se fue a Europa, lo mandaron a Europa ahorita. Ahorita seguimos platicando. Estamos hablando en esta Puebla en mis recuerdos de poblanos ilustres. Pero déjeme saludar a las personas que a través de las redes sociales, a través de Facebook, ya encontraron la página de Puebla en mis recuerdos. Así es que lo invito para que nos visite y ahí le dé like. Vamos a saludar a Flavio Pérez Calpeño, a Tony K., a Manolo Carmona, a Roberto Rafael Naylor y a Poncho M. Meco. Vamos a una pausa y continuamos en esta Puebla en mis recuerdos. Mariano Fernández de Echeverría y Beitia se le considera el primer historiador de Puebla con su obra Historia de Puebla de Los Ángeles.